Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 237. Capítulo 13. La identidad de la deidad mono. Ikigaya siguió a Kuoutsuka Mikiko a través del santuario. El santuario de los cielos occidentales era mucho más grande de lo que había imaginado, pero también tenía mucha menos gente de la que esperaba. Aquí no hay mucha gente. Eso se debe a que hoy es el día en que se inaugura el santuario de la deidad mono. Aparte del personal pertinente, todos los demás han sido evacuados temporalmente. Después de todo, el santuario lleva cerrado 100 años. La deidad mono, tras haber estado sola durante tanto tiempo, probablemente no podría soportar la tentación de demasiada popularidad humana, respondió Kuoutsuka Mikiko. Sin importar cuánto lo estuvieran controlando, esa explicación no era incorrecta, o eso parecía, no. Ikigaya se moría de curiosidad. Esa deidad mono de la que hablas, ¿qué clase de dios es? El comité no me proporcionó ningún material al respecto. No es que no quisieran compartirlo contigo. Es solo que, incluso entre las 4 grandes casas, muy pocos conocen la identidad de la deidad mono. Se transmite oralmente y nunca se registra por escrito. Había un rastro de orgullo en la voz de Kuoutsuka Mikiko. Nuestros ancestros hicieron grandes sacrificios para atar a la deidad, para que pudiera traer prosperidad a la nación. Lo llamas la deidad mono, así que tiene forma de mono. ¿Cuáles son sus habilidades? Bueno, puede curar las enfermedades de los caballos y fortalecerlos. También puede proteger a dragones y serpientes. ¿Pero acaso su título no implica que mata dragones? Matar en realidad significa someter. Una vez sometidos, los dragones y serpientes rebeldes se convierten en aliados y fortalecen nuestras fuerzas. Pero su función más importante es el exorcismo. Nuestra nación tiene 8 millones de dioses, pero aún más que eso son espíritus que no lograron convertirse en dioses y que, en cambio, son conocidos como yokai. Deberías estar especialmente familiarizado con esto. ¿Sabes cómo alimentar a diferentes tipos de zorros y perros? Probablemente Komachi sea quien mejor lo sepa. ¿Y qué pasa con la puerta del demonio? Continuó preguntando Ikigaya. Este lugar se encuentra en dirección noreste del Palacio Imperial de Kioto, que también está al noreste del monte Fuji, lo que lo convierte en la puerta del demonio en Onmidou. Es un lugar muy especial. Puede conectarse con las puertas demoníacas de todo Japón y sirve como ruta principal para que los espíritus malévolos y las entidades malignas invadan el mundo humano. Por eso, hace mucho tiempo, los monjes de la secta Tendai decidieron usar monos como guardianes de la puerta del demonio, al tiempo que veneraban a Tokugawa Ieyasu como deidad protectora de la nación. De esa forma, la puerta del demonio podía permanecer sellada permanentemente. Kuoutsuka Mikiko explicó todo esto con paciencia, pero en ese momento, un atisbo de incomodidad apareció en su rostro. Pero debido a esto, terminamos ofendiendo a la reina de las artes marciales de China. Ella estaba muy disgustada con este arreglo. Dejando de lado al rey de las artes marciales por ahora, antes dijiste mono, así que no es coincidencia que la deidad sea un mono, ¿verdad? Hay una razón para ello. En Kioto hay muchos lugares donde viven monos, por lo que el poder de la deidad mono recibe cierto apoyo aquí. Así que en realidad es un mono. Ikigaya sintió de repente una extraña sensación de familiaridad. Si a esto le sumamos la actitud del rey de las artes marciales chinas, tenía sentido que alguien como ella se molestara por el santuario de al lado. Probablemente esta deidad mono tenía alguna conexión con la mitología china. ¿Cuál es el mono más famoso de la mitología china? No me digas que tu deidad mono es Sun Wukong, el gran sabio igual al cielo de viaje al oeste. Al oír esto, Kuoutsuka Mikiko finalmente se dio la vuelta. Así es. Es el mismo. Solo él puede reprimir a los espíritus malévolos y a las entidades malignas de este lugar, además de someter a los dragones y serpientes rebeldes. Las dudas de Ikigaya finalmente se resolvieron. No es de extrañar que el rey de las artes marciales estuviera tan cabreado con el santuario de los cielos occidentales.
Si él fuera el rey de las artes marciales, probablemente también quemaría todo el lugar. Dio la casualidad de que la época en que el rey de las artes marciales se convirtió en un asesino de dioses coincidió con la mitad de la dinastía Qin en China, y el emperador de entonces, casualmente, era el autoproclamado 10 ancianos perfectos, Qianlong, que ni siquiera podía con llamar. Así, el rey de las artes marciales presenció toda la decadencia de China, desde un imperio celestial hasta un país débil. Aunque no estuviera influenciada por el nacionalismo moderno, probablemente sentía un profundo desdén por sus amigos internacionales. Y Japón, precisamente, resultó ser el país más agresivo de la época moderna. Su brutalidad probablemente solo era comparable al caos de los 5 bárbaros durante las dinastías del norte y del sur. El hecho de que simplemente destrozara el santuario de los cielos occidentales y no arrasara todo el lugar demuestra lo tolerante que era realmente el rey de las artes marciales. A partir de ese momento, Ikigaya dejó de hacer preguntas y siguió a Kuoutsuka Mikiko hasta lo más profundo del santuario de los cielos occidentales. Al entrar en un bosque de melocotoneros, vio un antiguo santuario. No era muy grande, como esos santuarios sencillos y humildes que se ven a menudo al borde de los caminos en las zonas rurales de Japón. Simples y sin adornos por falta de fondos. Se habían atado cuerdas sagradas alrededor del santuario y de los melocotoneros por los 4 costados, liberando una intensa energía mágica que formaba una barrera. En la entrada del santuario se encontraba una joven vestida con el traje de una sacerdotisa, sosteniendo un tachi, un tipo de espada japonesa. A juzgar por la empuñadura y la vaina, la espada era bastante antigua. Sin duda, no era una baratija comprada en un puesto callejero a las afueras del palacio. Ikigaya calculó que, de venderse, probablemente podría mantener a 10 Damamonomare. Sin pensarlo, acababa de usar a ese estúpido zorro como unidad de consumo. Ikari. Yuri corrió alegremente y abrazó a su hermana menor. Esta es plana y bajita. Lejos de aplastar a nadie, acabó dándose un golpe en la cabeza. Ikigaya comprendía profundamente la importancia de una nutrición adecuada. Había oído que beber leche podía ayudar tanto a crecer en estatura como a desarrollar curvas. Cuando regresara, usaría el entrenamiento en artes marciales como excusa para que Komachi bebiera más leche. De lo contrario, se vería envuelta en situaciones incómodas en el futuro. Hermana mayor. La voz ahogada de Ikari salió del pecho de Yuri. Ikigaya no pudo evitar sentir compasión. Basta. Tu hermana está a punto de morir. La estás destrozando en el momento en que se reencuentran. Esto es un completo fracaso como hermana mayor. Negando con la cabeza, Ikigaya rodeó a las hermanas, que estaban compartiendo un momento de convivencia cara a cara, y miró hacia el santuario a través de una ventana. No vio más que oscuridad total. Era como si la luz misma hubiera dejado de existir más allá de ese punto. Primero tenemos que debilitar el sello Bimauen, solo entonces se podrá abrir, se oyó la voz temblorosa de Ikari desde atrás. ¿De verdad lo llamaron Bimauen directamente? ¡Qué vagos! Ikigaya se giró para mirar a Ikari Marilla y la vio mirando fijamente la entrada del santuario, con un aspecto muy inquieto. Parecía extremadamente nerviosa. Tras respirar hondo varias veces, bajo la mirada de todos, colocó con cuidado la mano sobre la cuerda sagrada. La gruesa cuerda, que había estado suspendida en el aire, cayó repentinamente al suelo y dejó de emitir energía mágica. ¿De verdad el sello se ha debilitado así sin más? Ikigaya se acercó a la cuerda y, tras pensarlo un momento, desistió de tocarla. Era imposible que el sello fuera tan frágil, pero si la cuerda tenía algún tipo de mecanismo de defensa y lo activaba accidentalmente, toda la barrera quedaría destruida. Eso no tendría nada que ver con lo que él quería. Sería un efecto puramente pasivo. Y eso básicamente lo convertiría en el que ayudaría al rey de las artes marciales a vandalizar el lugar. No, la cuerda se usa para aislar lo divino de lo secular. Se desactiva automáticamente cuando se acaba el tiempo, explicó Ena desde un lado. Mientras hablaba, Ikari Marilla ya había abierto la puerta corrediza de celosía del santuario. El interior seguía completamente a oscuras, pero una energía especial comenzó a emanar. Ikigaya notó que Ena y las hermanas Marilla parecían bastante incómodas. Kuoutsuka Mikiko también mostraba signos de cambio.
Su expresión se había vuelto mucho más inexpresiva que antes, quizás porque la magia que lo controlaba también se estaba viendo afectada. Yo entraré primero. Ena, tú y los demás me seguís. Si pasa algo, llamadme. Tras dar esta instrucción, Ikigaya miró a Kuoutsuka Mikiko. ¿De verdad está bien entrar así sin más? Sí. Si no le importa, prefiero guiarle yo mismo. Será más rápido así. La voz de Kuoutsuka Mikiko se había vuelto completamente monótona. Entonces dio un paso hacia el santuario, y su cuerpo fue engullido por la oscuridad. Capítulo 14. ¿Y tú? Especialmente tú. Ikigaya siguió a Kuoutsuka Mikiko, y en el momento en que entró en la oscuridad, perdió la visión. Pero el suelo bajo sus pies se sentía bien. Plano, sin baches ni resbalones, y muy fácil de pisar. Además, podía percibir claramente la presencia de las tres chicas detrás de él. Entonces extendió la mano hacia atrás y agarró una mano suave. Ah, se oyó la voz de Marilla Yuri. Parece que Ena estaba del otro lado. Mientras decía, Marilla, sujeta bien la mano de tu hermana, extendió la otra mano hacia el otro lado. Agarró algo suave, pero la respiración acelerada confirmó que era Ena. Lo siento, me equivoqué. Volvió a tantear y luego tomó la mano de Ena. Solo agárrate a la luz, sí, eso es. No hay problema. Por otro lado, Yuri guió con delicadeza a su hermana pequeña. Por alguna razón, Ena permaneció en silencio todo el tiempo. Pero Ikigaya podía sentir que el calor que irradiaba su cuerpo era mayor que antes. De hecho, a Yuri le ocurría lo mismo. Así que las chicas le tuvieran miedo a la oscuridad era un cliché que también existía en este mundo, ¿eh? Tras caminar un poco más, Ikigaya sintió que el entorno volvía a cambiar. Ya había vivido esa experiencia antes. Hachiman, ¿lo has notado? Preguntó Ena de repente. Sí, se siente como el inframundo. Si me dices que esto no tiene nada que ver con tu abuelo, no te creería. Ya lo había dicho antes. Por muy poderosos que fueran los magos antiguos en comparación con los modernos, les sería imposible atrapar a un dios como Sanukon por sí solos. Hermana mayor, ¿el inframundo al que se refiere es ese inframundo? Preguntó Ikari con voz sorprendida y algo emocionada. Sí. Un reino creado únicamente por seres que existen tanto en la vida como en la no muerte, una tierra de vacío que no es ni el mundo humano ni el reino divino, respondió Yuri, el maestro del saber, al instante. Ikigaya no estaba seguro de si era su imaginación, pero siempre tuvo la sensación de que ella no quería que hablara demasiado con su hermana. Pero si este lugar era como el inframundo, entonces tenía sentido. Aunque su propósito era confinar a un dios hereje, en esencia también era un lugar donde vivir. Desde el punto de vista de la efectividad del confinamiento, este tipo de entorno era el más apropiado. Para estar seguro, decidió preguntar, Ena, ¿este lugar está conectado con la propiedad de tu abuelo? No. Lo intenté hace un momento, pero no puedo contactar con él. Este es un inframundo completamente independiente, creado especialmente para aprisionar al Señor Divino. Confirmado. Si alguien soltara al mono, seguro que no estaría agradecido. Tras haber estado atrapado en este lugar fantasmal durante cientos de años, una vez que saliera, sin duda empezaría a destrozarlo todo. Pensando en esto, volvió a preguntar, Ikari, ¿has visto al mono antes? No. Entonces, ¿por qué dijo Kuoutsuka Mikiko que estaba complacido contigo? Esa pregunta, ¿por qué no la respondo? Preguntó Mikiko desde más adelante. La señorita Ikari no se da cuenta de que ya conoció al Señor Divino. Él aún dormía en aquel entonces. Ikigaya estaba a punto de decir algo más, cuando un rayo de luz apareció repentinamente frente a él, formando un contorno cuadrado. Tomó de las manos a las niñas y caminó rápidamente hacia allí. Al acercarse, vieron que era una cueva, pero no muy profunda. Al otro lado, divisaron una casita destartalada que parecía un establo. Su estilo recordaba a los establos del santuario TSHG. El grupo salió de la cueva y se encontró bajo un cielo azul con un sol suave. Comparado con el lugar que acababan de atravesar, aunque este era desolado, no resultaba opresivo. Quizás era el fuerte contraste lo que lo hacía tan refrescante. Al darse la vuelta, no se veía ninguna cueva, solo un imponente complejo arquitectónico. Pero su estilo no era japonés en absoluto.
recordaba por completo a los antiguos palacios chinos de las dinastías Ming y Qing. En otras palabras, era un establo dentro de un palacio. Todavía sostenía las manos de las dos sacerdotisas. Al darse cuenta de esto, soltó una risita, miró a las chicas a los ojos, y ambas se sonrojaron, giraron la cabeza, intercambiaron miradas y, al mismo tiempo, le soltaron las manos. «Ah, es el mono». Hikari gritó, señalando un rincón del establo. Había un montón de heno, y encima yacía un mono dorado. Su pelaje era brillante y medía unos 80 centímetros de largo. En cuanto Ikigaya lo vio, lo supo. Aquel era el gran sabio igual al cielo, San Wukong. Aunque no lo fuera, tenía que ser pariente. Como este tipo era el dios hereje, Ikigaya podía sentirlo, aunque, a diferencia de encuentros anteriores con dioses similares, el aura de este era tenue. Bienvenidos. Hacía mucho tiempo que no venía nadie. Y encima, un matadioses, qué raro. El mono se levantó perezosamente y bostezó con una actitud de no quiero moverme. Pero la supuesta pereza era solo una pose. Sus movimientos eran increíblemente ágiles. ¿Eres tú el gran sabio igual al cielo?, preguntó Ikigaya. No era sordo. El mono ya había dicho que ese era su palacio. ¿Quién más podría ser el abuelo de San Wukong? Enséñale una esfera del dragón y se lo creerá. Y, por supuesto, tenía que haber una chica sin bragas ni sujetador, desnudada por su nieto. Y como muestra de respeto, ofrecía 1 litro de sangre de la nariz, igual que el maestro Rossi. Oye, ¿eres compatriota? Aquí todos me llaman señor divino mono o algo así. Suena terrible. El mono parecía tranquilo. Sus ojos se movieron rápidamente y se posaron en Hikari. Niña, nos volvemos a encontrar. Probablemente no me viste la última vez, ¿verdad? En realidad quería levantarme y jugar contigo, pero tenía mucho sueño y volví a la cama. ¿Jugar?, preguntó Ikigaya con curiosidad. Sí, si no tengo nada más que hacer, juego con las sacerdotisas del santuario. A veces charlamos, a veces jugamos al escondite o a otros juegos. Me encanta la compañía animada, sobre todo si saben cantar y bailar. ¿Realmente sabes cómo vivir? El tono de Ikigaya era un poco agrio. TCH. ¿Por qué no había ninguna chica jugando con él así? Sonaba tan divertido. Parece que el trabajo de una sacerdotisa del Palacio Occidental era hacerle compañía. Cantar, bailar, entretener, no puedo pensar más en ello. Ya no es pura. Así que lo único que tengo que hacer es jugar con el Señor Divino. Pensé que era una misión súper seria que solo yo podía llevar a cabo, así que estaba realmente asustado, preocupado de que al Señor Divino no le cayera bien. Hikari dejó escapar un profundo suspiro de alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sí, algo así como Komachi después de clase. Aunque, probablemente sea porque este mono no parecía intimidante en absoluto. Pero Ikigaya se inclinaba más a creer que era el resultado de ese hechizo de sellado. Eres muy maleducado, niño. ¿Qué quieres decir con solo juega conmigo? También tienes que cepillarme el pelo, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que he pedido, pero ustedes no paran de molestarme con encargos molestos. ¿Ustedes se refieren a las sacerdotisas del santuario? Sí. Como si me pidieran que espantara a una serpiente o ahuyentara a un dragón. Si no fuera, todos llorarían. ¡Qué fastidio! Solo quieren que haga tonterías como antes. La verdad es que estoy bastante satisfecho con cómo están las cosas ahora. Solo ahuyentarlos, sin matarlos ni someterlos. Ikigaya preguntó, tratando de evaluar el estilo de lucha del mono. Bueno, si los derroto y parecen decentes, podría tomarlos como subordinados. Si son demasiado débiles y mueren accidentalmente, no hay nada que hacer. Creo que me han rogado que luche contra dragones y serpientes 2 o 3 veces. Sí, la última vez fue cuando peleé contigo. Nos acabamos de conocer hoy, ¿verdad? Ikigaya estaba estupefacto. Sinceramente, no creía haber discutido nunca con un dios. Recuerdo haber derrotado a un dragón de tierra en alguna capital y luego haber discutido contigo. Pero se me acabó el tiempo y tuve que regresar. ¿No destruiste después las puertas del santuario? Sí, pensé que haciendo eso te liberarías. De repente, una voz femenina resonó en los oídos de Ikigaya.
Era hermosa y madura, muy del tipo Nesan. Destruí el santuario y todos los templos cercanos, pero aún así permaneciste sellado. No puedo creer que lo recuerdes, eso debió haber ocurrido hace 100 años. Ikigaya finalmente localizó la fuente de la voz. Era un lagarto, justo detrás de ellos, que miraba fijamente al gran sabio igual al cielo. No me extraña. Tus habilidades para someter dragones me impresionaron bastante, dijo el lagarto, abriendo y cerrando la boca mientras la hermosa voz continuaba. Tal magia de transformación asombró a Ikigaya. Esta sensación me resultaba extrañamente familiar. Espera, podría ser. ¿De verdad eres tú? ¿Qué haces en un lugar como este? Yuri se tapó la boca con la mano, con el rostro pálido, mientras miraba fijamente al lagarto, con los ojos llenos de miedo. Hermana mayor, ¿qué te pasa? Ikari se asustó por la reacción de su hermana, pero Yuri no respondió y en su lugar hizo una profunda reverencia a Ikigaya. Ikigaya-kun, la persona de allí, ella es. Tartamudeaba cada vez más, incapaz de mantener la calma. Pero Ikigaya ya había adivinado lo que intentaba decir. Nos volvemos a encontrar, sacerdotisa. Tienes buen ojo. Una columna de humo blanco salió del cuerpo del lagarto, y al instante siguiente, el pequeño reptil se transformó en una hermosa muchacha de cabello negro. Era deslumbrante, vestida con un anfu, e incluso a Ikigaya le resultó familiar el atuendo. Hoy han ocurrido demasiadas coincidencias extrañas. Porque le pareció que su mirada hacia él estaba un poco excitada. No solo estoy emocionada. Es algo parecido a como Komachi mira la tabla de cortar cuando está a punto de cocinar. ¿Cómo te llamas? Lo siento, estaba demasiado ocupado discutiendo contigo la última vez, preguntó Sanurukon de repente desde un lado. El hecho de que no hayas grabado mi nombre en tu memoria demuestra mi inmadurez pasada. Es una lástima. Así que te lo diré otra vez, y castigaré tu olvido con la muerte. La deslumbrante joven oriental miró al dios mono con una mirada fría y penetrante. Mi apellido es Lugo, mi nombre de pila es Quillian y mi nombre de cortesía es Ao. Me encuentro en la cima del mundo marcial. Entonces, su mirada se dirigió repentinamente hacia Ikigaya, y esta vez no era fría. Era ardiente. ¿Y tú? El rey del reino de Wa, nombre chino de Japón. Especialmente tú. Tú también debes recordar mi nombre. Ikigaya estaba completamente perdido. ¿Qué demonios está pasando? Capítulo 15, Ikigaya y Luao. Ikigaya se había imaginado muchos escenarios diferentes para conocer al rey de las artes marciales. Lo que más anhelaba era contar las historias del rey de las artes marciales, concretamente historias de las novelas wuxia de su vida anterior. No es para burlarse de ellos, sino porque el desarrollo de las artes marciales en este mundo era completamente diferente al de su vida anterior, dividido en dos categorías distintas. Un tipo, representado principalmente por el estilo Yomi, tenía nombres y características que correspondían a las artes marciales de su vida anterior. Si bien esta categoría difería ligeramente debido a la influencia del ki y se volvía extremadamente poderosa tras alcanzar cierto nivel, al menos conservaba un estilo familiar. Pero el otro tipo se había fusionado con la hechicería, transformándose en algo que solo se podía encontrar en las novelas fantásticas de su vida anterior. El mejor ejemplo de esto era la secta sagrada de las 5 prisiones de China. Como líder de la secta sagrada de las 5 prisiones, Luao era el practicante más poderoso de este estilo. El estilo de artes marciales que ella practicaba era prácticamente indistinguible del de los protagonistas de las novelas wuxia que Ikigaya solía leer, y de hecho, este tipo de artistas marciales eran vistos, al igual que los caballeros de Europa, como el arquetipo ideal para aquellos que manejaban tanto la magia como el poder marcial en este mundo. Por lo tanto, Ikigaya había estado esperando con ansias la oportunidad de conocer al rey de las artes marciales. Pero lo que jamás se había imaginado era esta escena. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ikigaya miró a Luao, luego a Sanulkon, y se quedó allí completamente confundido. Justo cuando él estaba a punto de preguntar, Luao ya había vuelto su mirada hacia la deidad, con una expresión llena de odio. Eres un héroe de mi país, y sin embargo te dejas criar como una bestia. Qué patético y vergonzoso. ¿No tienes vergüenza? Aunque digas eso, no hay nada que pueda hacer.
Como puedes ver, ahora soy una bestia, respondió San Wukong con indiferencia a la crítica de Lu Hao. De hecho, parecía bastante complacido. Quizás disfrutaba mucho del intercambio verbal. Eso, la verdad, tiene mucho sentido. Ikigaya no pudo evitar asentir con la cabeza en señal de acuerdo. La respuesta segura del mono hizo que, inconscientemente, quisiera levantar el pulgar. Rey japonés, ¿podría guardar silencio? Lu Hao lo miró con disgusto, claramente molesto. Su personalidad era claramente diferente de la que Ikigaya había oído de Boban. Aunque la edad real de esta chica probablemente era un poco mayor, quizás solo unas décadas menor que Boban, pero, a juzgar solo por su apariencia, llamarla chica no era incorrecto. Lo siento, continúa. Ikigaya extendió las manos para indicar que no había querido interrumpir. Si no fueras un rey de igual rango que yo, jamás perdonaría tu grosería. Pero puesto que ambos transitamos el camino de la tiranía, te perdonaré esta vez. Asegúrate de agradecérmelo como es debido. ¿Ah? Oh, gracias, respondió Ikigaya secamente. Ahora empezaba a comprender por qué Boban decía que Lu Hao tenía una personalidad extraña. Sus longitudes de onda simplemente no coincidían en absoluto. Y también vuestras sacerdotisas del santuario. Normalmente, con solo verme ya deberían castigarlas. Lu Hao dirigió su mirada hacia Ena y las hermanas Marilla. Su mirada era extraña. Aunque sus palabras estaban llenas de desprecio, no había rastro de burla en sus ojos. Aún así, fue suficiente para aterrorizar a las hermanas Marilla. Marilla Ikari repetía lo siento una y otra vez, presa del miedo, mientras que Marilla Yuri se aferraba con fuerza a su hermana, temblando y rogándole a Lu Hao que la castigara solo a ella. Para Ikigaya, que estaba algo familiarizado con las costumbres de la dinastía Qing, todo esto parecía carecer de sentido. Esa época de China fue el apogeo de la autocracia. La gente de aquel entonces, especialmente los matadioses, no eran del tipo que aceptaba disculpas. Miko, que una chica japonesa interrumpa nuestra conversación merece la muerte. Pero, teniendo en cuenta, no importa, te perdono también esta vez. Lo siento. Lo siento muchísimo, maestro. Las dos hermanas temblaban mientras se disculpaban, pero Lu Hao ya no les prestaba atención. Su mirada se posó una vez más en Ikigaya. Rey de Japón, aún no me has dicho tu nombre. Aunque su mirada parecía ocultar algo, ahora parecía dispuesta a hablar con calma. O mejor dicho, Ikigaya se dio cuenta de que su personalidad era bastante interesante. Ikigaya Hachiman. Sin nombre de cortesía, respondió con picardía. Tal como esperaba, vio un destello de angustia en el rostro exquisitamente bello de Lu Hao. Como era de esperar, esta persona tenía tendencias obsesivo-compulsivas, le encantaba criticar a los demás y sus razonamientos solían ser tan ridículos que hacían reír a carcajadas a la gente. Eres un rey de igual rango que yo, ¿por qué te comportas de forma tan vergonzosa? La líder femenina de la secta sagrada ya había comenzado su discurso. He notado que no te has comportado adecuadamente como sucesor. Para personas como nosotros, que hemos alcanzado la cima de las artes marciales, incomprensible para los mortales comunes, todo lo que necesitamos de ellas es la máxima reverencia. Los comportamientos ridículos solo avergüenzan a nuestra especie. Ikigaya puso los ojos en blanco. No era de extrañar que esta mujer fuera la persona más solitaria del mundo de Godslayer. Su rutina pretenciosa estaba completamente desfasada. Esto no solo perjudicaba a los demás, sino que negaba la evolución humana misma. Hermana, no tienes por qué ser así, ¿verdad? Le aconsejó amablemente Ikigaya. Sabes, estás dando una imagen un poco aburrida. Entonces vio como los ojos de Lu Hao se abrían de par en par. Me llamaste, hermana. Sus ojos, de una belleza deslumbrante, incluso parecían brillar. Mi impresión sobre ti ha cambiado. Pareces un joven prometedor. En realidad parecía bastante feliz. Ikigaya se alarmó al instante. Había oído hablar de cierto tipo de chica, una a la que le gustaba llevarse por la fuerza a los hermanos menores y luego dedicarse a una educación para la vida indescriptiblemente corrupta. Nunca esperó encontrarse con uno en persona. Espera, así fue como mató a su primer dios en aquel entonces. Señorita, tenga un poco de dignidad. Ikigaya puso cara seria. Tengo mi dignidad. Bien, bien.
Luo claramente no entendía el lenguaje humano. Un artista marcial debe tener dignidad, pero tampoco debe ser demasiado indulgente. Hermano, después de esto, regresa conmigo al Monte Lu para entrenar. Vuelve a tu maldito puño del dragón ascendente del Monte Lu. Ikigaya sintió de repente que Luo habría sido un bicho raro incluso en la antigüedad. Mientras pensaba, Luo ya miraba fijamente a Sun Wukong. Gran sabio, yo, Luo, te liberaré ahora, y luego te mataré. ¿Estás preparado? ¿Ah? Pareces muy feliz. Tener un hermanito es más divertido que discutir. Sun Wukong parecía tener mucho en común con Luo en algunos aspectos. Silencio. Como deidad, no deberías basarte en palabras mezquinas. Muéstrame tu tiranía. ¿Tiranía, eh? Sun Wukong se rascó la cabeza dorada y luego se volvió hacia Ikigaya. Afuera, este territorio debería pertenecerte ahora, ¿no? Más o menos, asintió Ikigaya. Pero si estamos peleando aquí dentro, entonces no importa. Tu familia no haría esto, ¿sabes? Quiere que vuelva a mi verdadera forma, pero si lo hago, no me quedaré aquí, dijo Sun Wukong con una sonrisa completamente impropia de un dios. Y si vuelvo a ser hereje, también te atacaré. ¿Estás seguro de que no quieres obtener poder de mí? ¿Ah? ¿Y qué quieres decir con eso? Vuestra especie debe derrotarnos en un duelo individual para obtener nuestras bendiciones. Eso lo entiendo perfectamente. Sun Wukong tenía una expresión de autosuficiencia, como Colón al descubrir un nuevo continente. Pero lo que dijo no estaba mal. Dado que Luo había entrado, era seguro que iba a ser liberado. Se seguía desconociendo el paradero de Boban, y en estas circunstancias, Ikigaya no tenía motivos para ceder. Lo siento, Ano. Tras tomar una decisión, Ikigaya saltó hacia adelante, colocándose entre Luo y Sun Wukong. Juntó los puños en el tradicional saludo marcial chino. He oído que tus artes marciales superan a todas las demás. ¿Por qué no hacemos primero un combate de entrenamiento? La expresión de Luo cambió, y su mirada se volvió fría. Su figura se desvaneció. Debes llamarme hermana. Su voz aún resonaba en su oído, pero una mano blanca, delgada y delicada ya se agrandaba ante sus ojos. Incluso podía ver ondulaciones en el aire, evidencia de que el aire se estaba comprimiendo y desplazando. Tan rápido. Justo cuando ese pensamiento se desvaneció, un impacto tremendo se extendió desde su pecho a todo su cuerpo. Capítulo 16. Artes marciales y técnicas. Ikigaya recordó cómo En había descrito a los discípulos de Luo. Supremos en la habilidad de la ligereza, maravillosos en las técnicas de palma. En otras palabras, Luo también debe sobresalir en estas áreas. Tras atravesar un número indeterminado de habitaciones del palacio, Ikigaya finalmente se detuvo en el aire. Duele muchísimo. Rayos de luz verde recorrieron su cuerpo y sus heridas sanaron en un tiempo extremadamente corto. Entonces saltó de entre un montón de escombros y miró a su alrededor, dándose cuenta de que había sido arrastrado a una distancia considerable. ¿Cómo pude olvidarlo? Es básicamente un prototipo andante de Wuxia. Confiar en la experiencia me va a costar la vida. ¿Qué demonios era esa técnica de palma? 18 palmas sometedoras de dragones. Esa fuerza era demasiado salvaje. Suspiró. La apariencia de Luo era claramente elegante y delicada, pero su estilo marcial era más feroz que el de la mayoría de los hombres. Pensando esto, Ikigaya golpeó el suelo con el pie y se elevó hacia el cielo con un estruendo. Bajo sus pies, las ruinas del edificio derrumbado se desmoronaron por completo. Con una rápida mirada, localizó el establo. Allí, un aura densa y casi tangible de poder mágico se elevó desde el suelo como un tornado, barriendo los edificios circundantes hasta el cielo. Este lugar era similar al inframundo. Su aire no era el mismo que el del mundo exterior. Aquí, el aire casi podría considerarse una forma de poder mágico en sí mismo. Y crear tal fenómeno en este entorno, solo un dios, o los dos cazadores de dioses presentes, él mismo y Luo, podrían lograrlo. El cuerpo de Ikigaya se detuvo momentáneamente en el aire. Una violenta ráfaga se formó bajo él y lo impulsó hacia el establo como un rayo. Solo desde arriba podía comprender la verdadera magnitud de aquel complejo palaciego. Debajo de él se extendía una ciudad gigantesca, rodeada por enormes y largas murallas cuadradas, repletas de innumerables edificios.
Las murallas eran altas y anchas, con torres de vigilancia del tamaño de grandes construcciones que bordeaban su extensión. En un abrir y cerrar de ojos, Ikigaya había entrado en el corazón del tornado. Las dos corrientes de aire opuestas chocaron, pero se anularon mutuamente. Ikigaya destrozó la barrera de energía mágica, que parecía un muro, de un solo golpe y se precipitó hacia el suelo. Se estrelló directamente contra el techo del establo, creando un enorme agujero. Pero justo cuando aterrizó en un montón de heno, se percató de que un mono de pelaje dorado lo observaba con gran interés. La expresión de su rostro decía claramente: «Eres bastante entretenido. ¿Has vuelto para ayudarme a acicalar mi pelaje?», dijo el rey mono, con el rostro lleno de gratitud. «Eres un tipo muy amable. Qué bien, ni hablar». Ikigaya pensó que probablemente sería mejor para este tipo volver a ser el mismo loco de siempre. Miró a su alrededor y vio que Ena y Mariya Yuri ya estaban tendidas en el suelo. Pero no parecían heridas, solo inconscientes. Sin embargo, Luao y Mariya Ikari no estaban por ninguna parte. Tampoco percibió energía eólica residual en la zona. Entonces sintió un tirón en la manga. Al girar la cabeza, vio la cara de un mono llena de expectación. «¿Qué demonios quieres?». «Me pica la cabeza», dijo el rey mono, sacudiendo la cabeza frente a Ikigaya. «No me importa, ayúdame a rascarme». «Destornillar». «Deja de hacer el tonto», dijo Ikigaya, con el rostro ensombrecido, mientras apartaba la cabeza del rey mono. «Estoy buscando a alguien». «¿Buscando a quién?», preguntó la cabeza de mono, empujando de nuevo. Ikigaya lo apartó de nuevo, esta vez con más fuerza. Por fin, se alejó, porque en ese momento, el mono tenía una expresión como si hubiera descubierto alguna noticia de última hora. «Espera, ya lo tengo», dijo alegremente. «Estás buscando a esa mujer que te hizo volar por los aires». Ikigaya lo ignoró y salió del establo. Comprobó el estado de Ena y Mariya Yuri, confirmando que solo estaban inconscientes, antes de ponerse de pie e intentar percibir la presencia de Luao. Aunque Boban no le había proporcionado ninguna información crucial, sí había compartido bastante sobre otros temas. Entre los 7 actuales cazadores de dioses, se decía que el punto de partida de Luao era el más alto. Según la tradición europea, por linaje, era una bruja como Mariya Yuriena, alguien que poseía la sangre de un ancestro divino. Incluso antes de convertirse en una asesina de dioses, su destreza marcial ya la había situado entre la élite de los artistas marciales chinos. En los siglos que siguieron, si bien mató a algunos dioses, fueron encuentros fortuitos. Nunca los buscó activamente como lo hizo Boban. Sus métodos preferidos nunca habían sido los poderes divinos, autoridades, sino más bien las artes marciales y místicas en las que se había entrenado diligentemente desde sus días como humana. Tras convertirse en una cazadora de dioses, utilizó su talento sobrenatural para perfeccionar esas habilidades originalmente humanas hasta un nivel casi igual al de las autoridades. Un oponente así no podría ser juzgado por la lógica ordinaria, ni siquiera según los estándares de los asesinos de dioses. Ikigaya no podía percibir su presencia en absoluto. Miró al sol y tomó prestado el poder de la luz para activar su visión espiritual. Allí, en sus ojos, apareció una mujer hermosa y etérea. «Así que ahí es donde estás». Con una sonrisa, Ikigaya se lanzó hacia adelante con un paso de montaña de hierro, cargando hacia un área vacía a la izquierda. Este fue un movimiento del dios demonio marcial de los 9 puños, Lanza de la Luna. «Así que también conoces las artes marciales de nuestro país». Se oyó una voz desde el aire. Aquella mano delgada que anteriormente había lanzado a Ikigaya por los aires reapareció, atrapando su embestida. Mientras el aire se distorsionaba, apareció la figura de Luao, con Mariya Ikari de pie a su lado. Pero Ikari no parecía estar bien. Tenía la mirada perdida, sus labios murmuraban algo y ya había desenvainado su katana. Ikigaya rodeó a Luao y extendió la mano hacia Ikari. «Eso no puede ser», dijo Luao.
En un instante, ella y Kari intercambiaron posiciones. Una palma se dirigió hacia Ikigaya mientras que la otra la agitó, enviando a Ikari flotando hasta llegar al Rey Mono. Ikigaya había pensado en agarrarla, pero el golpe de palma de Luoao, aunque aparentemente simple y sin mucha variación, siempre lo obligaba a una posición en la que no tenía más remedio que esquivar. Esto ya no entraba dentro del ámbito de la técnica marcial. Ikigaya no tuvo otra opción. Respondió con una técnica de Jujutsu, colocando una mano sobre su muñeca y ocultando en ella el poder de la onda expansiva que había robado a Poseidón, esperando a que ella cayera en ella. Las autoridades. Cada uno las utiliza de manera diferente. El hecho de que no puedas verlas no significa que no existan. Es probable que ese tornado de antes fuera obra de una de las autoridades de Luoao. Ikigaya no creyó ni por un segundo que ella fuera alguien que simplemente practicaba artes marciales y místicas ignorando sus poderes divinos. Tras cientos de años, aunque no las valorara conscientemente, sus autoridades ya se habían convertido en instinto, como comer y beber, completamente fusionadas con su estilo de lucha. Pero en cuanto su mano la tocó, Ikigaya supo que algo andaba mal. El poder de la palma de Luoao fluctuaba, fuerte y débil a la vez, fluido y luego deteniéndose. No podía redirigirlo ni tomar prestado nada de él. Sin pensarlo dos veces, liberó la onda expansiva que ya había almacenado en la palma de su mano. Un estruendo ensordecedor resonó entre ellos, elevándose hacia el cielo. Esta vez, ambos fueron repelidos por el poder del otro, o eso parecía. Ni siquiera se acercaron. ¿Qué clase de arte marcial es ese?, preguntó Ikigaya tras aterrizar, retrocediendo tambaleándose varios pasos. Tenía todo el brazo entumecido. El golpe de palma de Luoao había superado con creces a los anteriores. En efecto, era una autoridad. Luoao había estado utilizando su autoridad a través de técnicas marciales. Esa fuerza abrumadora no se limitaba a la destreza marcial. Debía incluir su poder divino. De lo contrario, no podría resistir su propia autoridad. Era evidente que había concentrado todo su poder divino en ese preciso instante. Pero su grado de concentración superaba el de él. A Ikigaya no le importaba. Ella tenía siglos de práctica más que él. Era de esperar ese tipo de ventaja. Hermana, aquí no podemos pelear como es debido. Vayamos a un lugar más abierto. Luoao no respondió. En cambio, con un extraño juego de pies, se acercó rápidamente a Ikigaya y le agarró el hombro en un instante. Él no pudo esquivarlo a tiempo, su brazo aún estaba medio entumecido. Al instante siguiente, el mundo dio vueltas. Los dos se elevaron juntos hacia lo alto del cielo. Ikigaya no opuso mucha resistencia durante el ascenso. Porque, como había dicho Luoao, realmente era demasiado estrecho para luchar allí. Capítulo 17. Si te has aprendido de memoria 300 poemas tú también puedes ejercer autoridad. En cuanto los dos se elevaron en el aire, Luoao ya había lanzado a Ikigaya lejos. De hecho, si uno se pusiera quisquilloso con la elección de palabras, tal vez lanzó sería más apropiado. Pero en cuanto al efecto, Ikigaya no sintió ninguna sensación de violencia. Primero lo elevaron a varios miles de metros de altura, luego cayó directamente al suelo a una velocidad aún mayor, pero no sintió ningún impacto. Ikigaya también podía lanzar a la gente así, pero no podía igualar la gracia natural de Luoao. El equilibrio entre dureza y suavidad en sus movimientos era perfecto, capaz de cambiar a voluntad, e incluso sin contacto físico, no había ningún problema. La distinción entre movimiento e inmovilidad, que los practicantes del Yomi solían enfatizar, se había vuelto irrelevante para Luoao. Incluso en comparación con el uno con la quietud y el movimiento que investigó Okabe, el suyo estaba en un nivel completamente infantil. Luoao probablemente alcanzó su máximo potencial en este camino hace 100 años. Desde la perspectiva de las artes marciales, esta mujer había alcanzado la cima. Su única rival en este camino bien podría ser ella misma. Pero aún así, esa bofetada de antes, y toda esa combinación de golpes, no fueron algo que Ikigaya soportara en vano. Los asesinos de dioses son la raza más hábil de este mundo para aprender, sin excepción. Combatir contra otro asesino de dioses o contra un dios otorga los mismos beneficios. Ante él ya se había abierto un camino más amplio y eficaz para combinar las artes marciales con las autoridades, poderes divinos.
En las artes Yoni, los expertos en Jujutsu estudian el control de la energía, incluyendo la absorción de la fuerza del oponente, lo que las antiguas artes marciales chinas denominan 4 onzas desvían 1000 libras. En cambio, las artes marciales duras buscan maximizar el daño directo y solo aprovechan la fuerza del oponente de forma oportunista. Sin embargo, ambas requieren contacto físico con el adversario. Luo, sin embargo, había abandonado por completo la necesidad de contacto, logrando ambos objetivos a distancia. Si bien esto fue posible gracias a la enorme e inusual reserva de poder mágico de la asesina de dioses, también era evidente que sus técnicas llevaban el sello de la autoridad. Ella veía esto como el fundamento del reino supremo. En otras palabras, el camino convencional no significaba nada para ella. En comparación con las técnicas humanas, el rasgo más distintivo de las autoridades era su desprecio por el sentido común. Y el sentido común era la mayor barrera para las técnicas humanas que intentaban entrar en el reino divino. Como era de esperar, si íbamos a entrenar, deberíamos haber elegido un lugar despejado. Hermano, esto es solo un castigo leve. Si te das cuenta del error que has cometido, te perdonaré. El cuerpo de Luo parecía ingrávido, flotando como una pluma en el viento. Y Kigaya, de pie en el suelo, tuvo que mirar hacia arriba. Enfrentarse a un oponente desde este ángulo siempre era desagradable. No lo creo, murmuró primero, y luego dijo en voz alta. No me hables de castigo. No soy uno de tus subordinados. Para ser honesto, la diferencia de estilo entre Luo y Boban, los dos antiguos asesinos de dioses, era bastante significativa. Boban era irritable, sin duda, pero al menos no menospreciaba a los demás. Incluso durante su época como asesino de dioses, conservaba amigos de sus días como humano y nunca formó ninguna organización. Era más bien un gran jefe con el que solo había que tratar ocasionalmente. Luo, sin embargo, impuso directamente su poder absoluto sobre todo el mundo de las artes marciales de China, considerando a todos bajo el cielo como sus esclavos. La secta sagrada de las 5 prisiones que ella fundó había absorbido prácticamente a la mayoría de las sectas de China, convirtiéndose en sinónimo del misticismo chino mismo. En comparación con Boban, aunque vestía anfu, su mentalidad seguía fundamentalmente la ideología manchú de amo y sirviente. A sus ojos, los chinos aún podían ser considerados sirvientes, pero los extranjeros no eran más que bárbaros y monos. Esto explicaría por qué actuaba con superioridad incluso hacia los de su propia especie. ¿Cómo llamaban los bárbaros en la antigua China? No a los humanos, sino a los monos. Y entonces Luo volvió a hablar. Es verdaderamente lamentable. Como dice el refrán, un hermano mayor es como un padre. Siendo tú mi hermano menor, eso me convierte en una especie de madre para ti. Desobedecer mi decreto, si eso no es un delito, entonces ¿qué lo es? Esto destrozó al instante el impulso que Ikigaya acababa de conseguir. ¿Cómo demonios me convertía en su hermano menor? No solo un hermano pequeño, sino que al parecer ahora también es un hijo a tiempo parcial. Ikigaya sentía que la trama se había descarrilado por completo. ¿Cómo demonios surgió todo esto de la madre? ¿De dónde nació esta relación? Si iban a ser parientes, él debería haber sido el hermano mayor. O incluso el padre, maldita sea. Si Luo quisiera ser su hermanita obediente y a la que se pudiera revisar el cuerpo, tal vez lo consideraría, pero claramente eso no iba a suceder. Entonces, con una dignidad inigualable, replicó, hermana mayor. Solo tengo una hermana menor. Y el puesto de madre ya está ocupado, inténtalo de nuevo en tu próxima vida. Oh, qué palabras tan atrevidas. Exclamó Luo riendo a carcajadas, aunque su mirada parecía increíblemente peligrosa. Por cierto, después de flotar durante tanto tiempo, finalmente había aterrizado. Y acto seguido, pisoteó el suelo creando un enorme cráter. Hermano, ¿no me preguntaste antes qué técnica utilicé? Luo se acercó a Ikigaya paso a paso con un andar despreocupado, con una sonrisa tan radiante como una flor. Era deslumbrante, indescriptiblemente hermosa, pero para Ikigaya, parecía emanar una energía oscura y amenazante. Era el gran arte divino de la fuerza Vajra. Ahora, demostraré el gran método del rugido del dragón y el aullido del tigre.
En aquellos tiempos, fue con estas dos artes divinas que me convertí en el soberano de las artes marciales, uniendo los reinos marciales de las llanuras centrales y las regiones occidentales. Podría parecerse más a una novela wuxia. Antes de que Ikigaya pudiera siquiera replicar, Luo comenzó a recitar el conjuro que activaba su autoridad. Su hermosa voz pronunciaba palabras de poesía. El año pasado luchamos en la fuente del río Sangan, este año combatimos a lo largo del curso del río Cebolla. Buques de guerra se bañan en las olas del mar de Tiaoxi, caballos pastan libres en los campos nevados de Tianshan. Recorremos una larga marcha de 10.000 millas, los tres ejércitos se cansan, casi mueren. Este poema me suena tan familiar, pensó Ikigaya, mientras fuertes vientos se levantaban alrededor del Luo. El viento arreció con fuerza desde el principio, silbando con intensidad. Los edificios cercanos que quedaron atrapados por la tormenta fueron arrasados al instante, y el suelo quedó desprovisto de su capa superficial. Los Xiongnu labran sus campos con sangre y espada, huesos blancos en arena amarilla, vistos innumerables veces. Los Qin construyeron fortalezas para protegerse de la incursión de las hogueras aún arden con fiera determinación. Las señales llameantes nunca cesan, y la guerra no ofrece tregua. Sin duda, ya he escuchado este poema antes. Pensando esto, Ikigaya invocó el viento divino de Set, pura destrucción y fuerza cortante, que chocó contra las ráfagas de Luo. Lamentablemente, no tuvo ningún efecto en Luo. Eso se debía a que Ikigaya desconocía el origen de su autoridad. En realidad, contra un oponente como Luo, la autoridad de Set para anular la divinidad no era muy útil. Las artes marciales y la autoridad divina eran cosas distintas. Ni siquiera las artes marciales elevadas a nivel divino cambiarían eso. El combate en campos salvajes solo trae muerte, los caballos derrotados claman al cielo con la respiración entrecortada. Los milanos negros picotean las entrañas hasta dejarlas al descubierto, y las cuelgan de ramas secas con terrible temor. Finalmente lo descubrí. Es batalla en la ciudad del sur. Los soldados se desvanecen entre la hierba y la maleza, las glorias de los generales ahora son actos vacíos. Cuando el poema se acercaba a su final, el viento alrededor del Luo se había formado por completo. Claramente, este era el tornado con el que Ikigaya se había topado antes de regresar. El entorno se había sumido en el caos. El polvo y los escombros de los edificios en ruinas llenaban el aire. Un desastre comparable a una inundación. Cualquier persona atrapada en él no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Y así sabemos. Las armas son instrumentos de mal augurio, solo un sabio las usaría con reticencia. Luo finalmente recitó el último verso. En ese instante, su figura ya no podía distinguirse a simple vista. Su viento no era solo una tormenta, ejercía una presión inmensa. Ikigaya podía oír cómo la tierra gemía bajo él. Pero finalmente, Ikigaya logró percibir un rastro de su aura. Era extremadamente débil, tal vez originado por alguna emoción. Te encontré. Ikigaya se lanzó desde el suelo como una bala de cañón. Activando la técnica unidad con la quietud y el movimiento, aprendida en el santuario de Okabe, utilizó simultáneamente el golpe perforador espiral de Hongo Akira. Entre su conjunto de 9 puños, era el más brutalmente directo. Este estilo, utilizado en la oscuridad como método de prueba para los discípulos, que buscaban unificar el movimiento y la quietud, era simplemente un concepto que Ikigaya estudiaba. Ahora, tras inspirarse en Luo, lo sacó a la luz. Este ataque perforador espiral portaba las llamas, la destrucción y el corte de Set, el terremoto de Poseidón, y la ira solar de los 10 soles del emperador Junio. Esta era, con mucho, la fusión más completa de artes marciales y autoridad divina que Ikigaya había logrado jamás, y creía que sería efectiva. Capítulo 18. ¡Qué gran habilidad! ¿Por qué no puedo usarla? He oído que en la antigüedad, el mayor anhelo de una mujer era tener un hijo varón grande y regordete. Con un niño grande y regordete, muchas cosas se vuelven más fáciles de manejar, como deshacerse de los zorros A, B, C, D alrededor del marido, y también E, F, G. Ikigaya intuía que Luo podría tener ese tipo de interés, pero, obviamente, ni siquiera tiene novio, ni siquiera un marido. Soltera durante cientos de años seguidos.
Por lógica, primero necesitaría un novio con un pene grande y regordete para tener a ese chico. Esta es una relación de causa y efecto muy seria, irreversible e ineludible. Como miembro del mismo clan, Ikigaya sintió que podía ayudar a Luao a romper con ese aburrido sentido común. ¿Quién dijo que las chicas necesitan tener un novio con un palo para tener un niño grande y regordete? En fin, Di Junio no lo hace así. Simplemente escupe los huevos directamente y ya está. ¿Qué clase de espíritu es ese? Ustedes que siempre están pensando en quemar, piensen bien en esto. Ikigaya siempre admiró este tipo de actitud de autosuficiencia ante la vida. Así que ahora, lleno del espíritu de no te preocupes, pronto no tendrás que depender de nadie, mezcló el poder de los 10 soles de Di Junio en su puño y lanzó un puñetazo. Al pensar en poseer un espíritu tan grandioso, Ikigaya estaba embriagado, casi con ganas de gritarle a Luao: «Vamos. Toma esto, y de ahora en adelante seremos amigos». Sinceramente, forjar una amistad no siempre tiene que ser con sonrisas. Ayudar a la otra persona a quedarse embarazada también está bien. Ikigaya salió disparado como un rayo hacia un punto en medio de la tormenta. Los escombros, arrastrados por el viento feroz, incluso los más pequeños podían utilizarse como ariete en la antigüedad. Sin embargo, cuando se acercaban a Ikigaya, eran pulverizados hasta convertirse en partículas del tamaño de polvo, que luego eran apartadas por su viento. La elegante figura de Luao apareció ante Ikigaya, pero no parecía muy sorprendida ni decepcionada. En cambio, lucía una expresión de evasión fiscal secreta: «Oh no, placer. Nada mal, tengo que felicitarte. Encontraste mi rastro tan rápido». La hermosa líder oriental rió como una campanilla de plata, y Ikigaya comprendió que esa risa era como una risa que anunciaba el fin del mundo. «Ah, estoy tratando de ayudarte a quedar embarazada, pero tienes que estar tan feliz». Vaya, tanta pasión, debe ser muy difícil para ella contenerla. Ikigaya pensó en silencio mientras la hoja de su mano se abalanzaba sobre el abdomen de Luao. ¿Quieres tocarme? Valiente, pero veremos si lo consigues. Luao no parecía tener intención de esquivarlo. De hecho, hasta ahora, Ikigaya nunca la había visto esquivar ni una sola vez. Al instante siguiente, sus manos ya estaban delante de las de él. Una mano agarró la muñeca de Ikigaya, mientras que la otra proyectó una deslumbrante serie de pesadas sombras de palma que cayeron sobre él. Cada una de las sombras en las palmas de las manos de Luao era sólida, con un poder maldito extremadamente condensado. Ikigaya había utilizado técnicas similares con las manos fantasma del dios demonio del puño, y las conocía muy bien. Además, a juzgar por la diferencia de tiempo en sus respectivos caminos de cultivo como cazadores de dioses, sabía que lo mejor era no competir en habilidad de combate puro con Luao. Ese era su punto fuerte, y desconocía por completo sus ases bajo la manga. Por lo tanto, Ikigaya también respondió con fantasmas. Al instante siguiente, la sombra que permanecía inmóvil fue hecha pedazos por la palma de Luao. Pero Luao también utilizó fantasmas, e instantáneamente el cielo se llenó con las imágenes de ambos, que se perseguían y atacaban mutuamente. Pero superficialmente, parecía que Ikigaya estaba en desventaja, ya que todos los fantasmas rotos eran suyos. Ante esto, Ikigaya solo pudo decir: «Tonterías. Te lo digo, mis docenas de manos de niño regordete no se pueden desperdiciar en fantasmas». Al igual que Luao, Ikigaya buscaba su verdadero cuerpo. La diferencia radicaba en que Luao quería aturdirlo con una bofetada frontal, mientras que él quería asestarle un poderoso golpe por la espalda. Pero en esta situación, Ikigaya no tuvo más remedio que escuchar de nuevo la arrogante y anticuada declaración de Luao: «Es raro encontrar en este mundo a alguien que deje que mi ropa se llene de polvo. Pero tú lo conseguiste». La voz de Luao llegaba de todas partes. No había otra opción. Su imagen estaba por doquier. Ese Salvatore, ese chico británico testarudo, los 3 demonios de la última década lograron esta difícil tarea, y yo, hermana, estoy muy feliz. ¿Qué tiene eso que ver conmigo?». Ikigaya pensó. Evidentemente, el polvo fue culpa de Luao. A lo sumo, sus fuerzas contrarrestaban mutuamente sus poderes eólicos.
jamás asumiría la culpa. Basta, susurró Ikigaya, y con otro poder de Set, acompañado de un viento destructivo, se lanzó repentinamente. A los ojos de Luoao, su cuerpo real había desaparecido por completo, de forma tan absoluta que ni siquiera ella podía detectarlo ni encontrarlo. Interesante. Los hermosos ojos de Luoao se abrieron ligeramente. La sorpresa que Ikigaya le deparó fue mayor de lo esperado. El progreso era tan evidente. Claramente se había inspirado en ella. Los dos anteriores, aunque también se inspiraron en ella en la batalla, no cambiaron tanto. Parecía que este joven rey podría ser del mismo tipo que ella. Si fuera su hermano, Luoao estaría muy contento. Pero ahora, obviamente, no lo era. Debe ser el hermano de Luoao. Solo así se podría resolver esa desgracia y esa gratitud. Luoao sonrió. Le recordaba a las mascotas de la montaña, el mismo proceso al principio, pero ahora todo era muy tierno. Mascotas o niños, al principio siempre desobedientes, pero no hay problema. Tal como dijo una vez su maestro, cuyas habilidades marciales no eran sobresalientes. Los buenos niños se hacen a base de golpes. No esperaba que fueras un joven tan prometedor. No sé cuántos reyes hay ahora, pero el único sabio y valiente soy yo, Luoao. Pero quizás puedas ser mi sucesor. La sonrisa volvió a florecer en el rostro de Luoao, con su pequeña boca ligeramente curvada hacia arriba y sus labios rojos ligeramente entreabiertos. Pero ahora necesitas una buena guía. A continuación, experimentarás plenamente mis poderes y mis habilidades definitivas. Esta vez, no es viento. Una energía similar a una onda expansiva surgió del cuerpo de Luoao. Esta conmoción se extendió indiscriminadamente a su alrededor, para luego desaparecer repentinamente en un punto. Esto todavía no sirve, con un suspiro. Ikigaya se materializó y, usando su poder para calmar la onda expansiva, ya sabía que su entrada sigilosa y su poderoso plan con armas habían fracasado. Los poderes de Luoao eran muy completos. Quizás no tantos como los de Boban, pero tras años de acumulación, aún era perfectamente capaz de responder a cualquier situación. En cierto modo, el tiempo es, sin duda, una medida eficaz de la fuerza en combate entre los asesinos de dioses, aunque no absoluta. Un asesino de dioses con suficientes años de experiencia realmente no tiene puntos débiles en combate. Con un sonido como si rompiera el vacío, llegó el ataque de Luoao. Era un solo dedo, apuntando directamente a Ikigaya. Ikigaya retrocedió de un salto, pero mientras veía como aquel dedo delgado y largo, como la punta de un brote de bambú recién surgido después de la lluvia, se acercaba cada vez más, su corazón lamentó su golpe de amistad en embarazo. Maldita sea. ¡Qué gran habilidad! ¿Por qué no puedo usarla? Capítulo 19. El principio del yin y el yang. Ikigaya dio un paso en el aire con una serie de pasos extraños. Comparado con Luoao, no era tan ágil ni grandioso, pero el efecto seguía siendo evidente. El dedo de Luoao nunca lo tocó. Durante este proceso, las ondas expansivas se dirigían constantemente hacia él, y él las sofocaba una a una de inmediato. Las artes marciales de Luoao eran tan rápidas como un vendaval, ocultando sus ataques de poder invisibles e intangibles. Pero Ikigaya logró bloquearlos y disolverlos a todos, sin causar daño alguno. Su poder de puño penetrante del embarazo seguía intacto, esperando el momento adecuado. Él quería embarazar a esa mujer a toda costa. Eso era lo que pensaba. Eres muy hábil en combate y también has aprendido a dominar mejor tus poderosas habilidades. Eso es bueno. Para nosotros, las maldiciones más fuertes no tienen efecto. Si no usas los poderes obtenidos de los dioses, no habrá mucho efecto, dijo Luoao. Su expresión parecía particularmente infantil durante la batalla, siempre mostrando una sonrisa como la de una niña que ve algo sumamente querido. Ella siempre hablaba de entrenamientos y métodos de lucha, pero seguía acorralando a Ikigaya. Pero este principio no me resulta muy efectivo. Hermano, recuerda, un ataque audaz a corta distancia es la mejor manera de aplastar por completo al enemigo. A partir de ese momento, nada estaba claro. Ikigaya ya no podía ver los movimientos de Luoao. Sus ataques fueron más agudos y violentos que nunca. En un abrir y cerrar de ojos, lo alcanzó prácticamente a quemarropa.
Nunca había visto esa técnica de pasos. Ikigaya no pudo descifrar de inmediato el método de ataque, ya fuera mediante artes marciales o fuerza bruta. Principalmente porque no pudo captar con precisión el momento preciso de su ataque. Entonces, dejó de esquivar y adoptó una postura totalmente defensiva, arqueando la espalda para protegerse la cara, el pecho, el abdomen y la cintura. Mantenerse firme significaba que podía producir. Frente a un maestro de artes marciales como Lu Buao, si resultaba gravemente herido al instante, significaba la derrota. Primero sintió una fuerte corriente eléctrica recorriendo su cuerpo, seguida de dolor y debilidad. Esto no se debía únicamente a la energía. La zona afectada sintió primero un calor abrasador, luego el calor se extendió a otras partes del cuerpo y se convirtió en un dolor intenso. No solo la superficie, sino también sus órganos internos resultaron gravemente dañados. Sin embargo, su cuerpo no salió despedido. Sentía como si Lu Buao lo estuviera absorbiendo, sin poder escapar. Todas las fuerzas que podían alejarlo parecían ser absorbidas por ella y transformadas en daño. Esta técnica resultó menos impresionante y más aterradora. Pero Ikigaya perseveró, y al hacer ese sacrificio, finalmente comprendió el ritmo de los ataques de Lu Buao. Por ejemplo, en un ataque reciente, Lu Buao utilizó una técnica con la pierna y acababa de retirarla. A continuación, Ikigaya anticipó su siguiente movimiento y logró esquivar con éxito un golpe de palma dirigido a su cabeza. Por supuesto, esto no detuvo las acciones de Lu Buao. Sus ataques fueron por todos lados, y otras partes del cuerpo de Ikigaya también recibieron impactos. Al instante siguiente, Ikigaya esquivó un puñetazo que venía a toda velocidad, como si retrocediera, y luego contraatacó con los pies para dar el primer golpe. Lu Buao lo esquivó, pero le dirigió una mirada de aprobación. Entonces volvieron sus puñetazos y patadas, bloqueándole la visión. Como antes, los ataques de Lu Buao carecían de fuerza e impulso. El aire a su alrededor no cambió mucho. Si fuera humana, por muy poderosa que fuera, esto sería imposible. Cuanto más fuerte seas, mayor será tu influencia en el entorno. Contra asesinos de dioses como Ikigaya y Boban, que utilizan el aire como un radar, esto no tendría ningún efecto. Pero Lu Buao, ya fuera que te golpeara o la rastrearas visualmente, simplemente no había forma de detectar sus ataques. Sus movimientos actuales se asemejaban a los del Wing Chun. Golpes cortos, rápidos y precisos, pero increíblemente poderosos. Necesitaba distancias de ataque y arcos de movimiento muy cortos, lo que le permitía una mayor frecuencia de ataque. Ikigaya se estaba acostumbrando poco a poco. Su cuerpo se había liberado de su succión y comenzó a esquivar sus ataques, mientras esperaba una oportunidad para contraatacar. Sin embargo, las zonas donde había sido alcanzado aún ardían. La recuperación llevaría tiempo, pero al menos no hubo fracturas. Basta. Ahora te mostraré otra habilidad definitiva. Como 100 flores floreciendo. Su rostro se sonrojó, una sonrisa floreció en sus labios como flores que se abren, y sus ojos brillaron con intensidad. Su cabello negro, que le llegaba hasta los hombros, parecía ondear alegremente. 12 palmas divinas del Fénix volador. Esta técnica de palma era mi arte marcial del que más me enorgullecía y se consideraba un tesoro secreto del mundo marcial. Siéntela con atención. En otras palabras, esta era su habilidad más preciada antes de convertirse en asesina de dioses, probablemente una que enseñó a sus discípulos. Lu Buao mostró ante Ikigaya una audacia nunca antes vista. Sus palmas golpeaban como puños que apuñalaban, silenciosas pero impactando en la mandíbula de Ikigaya. Mientras sentía dolor, 2 palmas más golpearon su abdomen, cerca de su hombro y clavícula, sintió un corte con la hoja de una mano, y su muslo fue perforado directamente, una aplicación del penetrante golpe de su dedo. Ikigaya no se iba a quedar de brazos cruzados. Tras 3 golpes, contraatacó con técnicas ancestrales de boxeo tailandés. Pero Lu Buao era demasiado ágil. Esquivó el ataque, e incluso durante el breve lapso, le propinó una patada que casi le rompe los huesos. Las 12 palmas divinas del Fénix volador constan de 12 movimientos.
Visita del polluelo de Fénix, ojo de Fénix atraviesa la cortina, garra de Fénix sondea el corazón, caída del Fénix volador, o Fénix rojo frente al sol, o Fénix dorado extiende las alas, cadena de viento grupal, poderoso Fénix 1000 libras, fenómeno del ala de Fénix, yin yang del dragón Fénix, vuelo del Fénix gemelo, gran Fénix sin cielo. Cuando todos los movimientos se liberan, combinan dureza y suavidad, encarnando el principio de superación mutua del yin-yang. Esa última frase me sonaba muy familiar. ¿Podría ser que el apellido de su maestro de aquella época fuera Jin? Resistiendo la tormenta, no, las tormentas tienen momentos de tregua, pero Luoao no lo hizo. Mientras balanceaba las palmas de las manos, se propagaron ondas expansivas y comenzó a recitar poesía. Contemplando la brillante nieve blanca, feliz de encontrarme con el paraíso de las artes marciales. Sombras silenciosas en el pasillo, corazones que despiertan ante las 7 escuelas. El país Han de hoy, años de renacimiento recién contados. Cada frase pronunciada enviaba ondas expansivas como muros invisibles que se estrellaban contra Ikigaya. Si Ikigaya no le hubiera robado a Poseidón el poder de provocar y suprimir vibraciones, podría haber sido derribado. A su alrededor no quedaba ningún edificio. O mejor dicho, no quedaba nada en el suelo, todo destrozado y convertido en partículas por los vientos del huracán. Pero aún peor eran las manos de Luoao. Como ella misma dijo, su fuerza combinaba dureza y suavidad, encarnando los principios de oposición del yin y el yang. Esto no fue una simple liberación casual, sino la transformación completa del poder del cielo y la tierra en sus manos. De repente, Ikigaya comprendió otra habilidad de los 10 soles. De ahí surgió la teoría china del yin y el yang. Con el poder de Luoao, finalmente logró captar ese tenue rastro. Ikigaya se regocijó. Después de recibir tantos golpes, finalmente tuvo su oportunidad. Capítulo 20. Todo el personal desplegado, es hora de llevarse a la chica. El poder de los 10 soles, conceptualmente, era probablemente la habilidad más abstracta que poseía Ikigaya, sin excepción. La ventaja de dicha capacidad radicaba en que sus posibles aplicaciones eran ilimitadas. La desventaja era que, debido a su carácter tan abstracto, deducir su funcionamiento resultaba también sumamente difícil. Lo que Ikigaya comprendió inicialmente fue el aspecto más evidente de los 10 soles, el orden celestial Zou. A partir de esto, comprendió el poder de encender el sol y de derribar a las fuerzas rebeldes. Su batalla con Horus llevó a Ikigaya a comprender el concepto del tiempo. Ahora, en la batalla contra Luoao, Ikigaya comprendió cómo desarrollar el concepto de yin y yang. Luoao, una antigua asesina de dioses china, había incorporado instintivamente el concepto de yin y yang a sus artes marciales. La antigua idea china del yin y el yang estaba completamente integrada con el ki material. Más allá de la dialéctica filosófica de fuerzas opuestas pero unificadas, tenía manifestaciones concretas en la astronomía, la geografía, la medicina y la estrategia militar. Era la columna vertebral de la cultura china. Luoao era una guerrera. Su concepto de yin y yang se expresaba a través de las artes marciales, que incluían la noción, propia de la era pre-Qin, de la transformación y la generación de todas las cosas. Este concepto de que todas las cosas se transforman y se generan significa que la Tierra, el Sol y la Luna, las estaciones, el día y la noche, los hombres y las mujeres, las parejas, los soberanos y los ministros, incluso los órganos internos y el ki de la sangre, todos se clasifican como yin o yang. En la medicina tradicional china, esta teoría está elaborada exhaustivamente, y dado que la medicina china y las artes marciales son inseparables, expresarla a través de las artes marciales resulta aún más hábil y armonioso. Para Ikigaya, el concepto de yin-yang representado por los 10 soles del emperador Junio era aún más primordial. Los 10 soles o 10 madres era el nombre antiguo de los 10 troncos celestiales, uno de cuyos significados conceptuales era un código para las posiciones celestes. Utilizando el yin-yang, los 5 elementos y las 28 mansiones lunares, medía el movimiento de los cuerpos celestes. Primero surgió el yin-yang, y luego los 5 elementos. Existen diversas versiones sobre su fecha y lugar de origen, pero se acepta generalmente que la sistematización del yin-yang y los 5 elementos comenzó durante el periodo Yin-Shan.
Ikigaya tendía a coincidir con una secuencia en la que el Yin-Yang se originó en la dinastía Xia o antes. Los 5 elementos surgieron en torno a la transición Jin-Zhou, ambos se expandieron durante los periodos de primavera y otoño y de los reinos combatientes, y luego florecieron bajo Qin-Yang, convirtiéndose en las leyes ideológicas y la columna vertebral cultural de la antigua China. El sistema histórico más antiguo de China fue, naturalmente, el de los 3 soberanos y 5 emperadores, y la idea de que el Yin-Yang se originó en esta historia temprana ha tenido la mayor influencia y difusión en las generaciones posteriores. Aún así, el Yin-Yang fue una fase de transición crucial. Durante la era Yin-Yang, los 22 caracteres de los troncos celestiales y las ramas terrenales ya contenían una filosofía relativamente sistemática del Yin-Yang y de los 5 elementos. Según registros del gran historiador Anales de Yin, el ancestro Qi-Dosen, registrado en huesos oraculares, era venerado por el pueblo Yin y se refería al Sol, la Luna y los 5 planetas. La disposición de los 5 planetas seguía el ciclo generador de los 5 elementos: tierra, fuego, metal, agua y madera, con la tierra en el centro, antes del fuego. Los troncos celestiales corresponden a las 5 direcciones de la astronomía, ordenadas según el ciclo que rige los 5 elementos, mientras que las ramas terrestres representan la secuencia posterior. Este fue el primer sistema de Yin-Yang y de los 5 elementos en China. Como culminación del concepto binario en la antigua China, la esencia de este concepto radicaba en buscar la armonía y la unidad fundamentales en todas las cosas, en lugar de la lucha y el caos. El Yin y el Yang eran complementarios. De igual modo, el significado del Yin y el Yang, además de la transformación de todas las cosas y el ciclo del Sol y la Luna, también incluía las ideas de interior y exterior, oculto y manifiesto. Si bien en el periodo Yin-Shang el significado de Yin y Yang en la escritura de huesos oraculares seguía siendo simple y directo, principalmente descripciones objetivas de fenómenos naturales, como habilidad era algo completamente distinto. Su rico pensamiento comparativo dualista podía representar muchas cosas. Ikigaya debería haber aprendido rápidamente la habilidad de los 10 soles. Desafortunadamente, en esta vida, los primeros conceptos similares con los que se topó fueron Set y Osiris, cuyas ideas eran completamente diferentes de la teoría china del Yin-Yang. Quizás debido a esta influencia previa, su progreso en la exploración de la habilidad de los 10 soles fue lento, y el concepto vital del Yin-Yang nunca surgió de forma fluida. El arte marcial de Lu Hao, las 12 palmas divinas del fénix volador, si se ignora la velocidad y la potencia y se observa únicamente los movimientos, no era especialmente exquisito. Su fuerza residía en los principios del Yin-Yang que contenía. Esta fuerza le causó a Ikigaya un gran daño, pero también lo condujo a través del portal. Una vez dentro, lo que se presentó ante él era completamente diferente. Comenzó a percibir el Qi de Lu Hao. Con el pensamiento surgen las escuelas de filosofía. La escuela china del Yin y el Yang tiene 7 ramas principales. Al igual que la vida anterior de Ikigaya, todas se originaron en el periodo pre-Qin. En la visión del Yin y el Yang de la dinastía Zhou, geográficamente, el Yang era la tierra y el Yin el cielo, de ahí el dicho el Qi del Yang se evapora junto, la humedad de la tierra se agita, que difiere de la posterior doctrina del Yang del cielo, el Yin de la tierra, y se extendió a ideas sobre la desecación de los ríos y los terremotos en relación con el agua y la tierra. Al mismo tiempo, esto se correspondía con el simbolismo de la tierra y las estaciones agrícolas, y las leyes naturales del crecimiento, presentes en los 10 soles anteriores a la dinastía Qin. En ese momento, las ondas expansivas entre Ikigaya y Lu Hao se intensificaron. El clima cambió, la energía de la tierra aumentó, el cielo y la tierra se armonizaron y las plantas brotaron. Al capturar el Qi de Lu Hao, Ikigaya convirtió todos sus aspectos Yin en poder Yang. Cada artista marcial consumado posee un Qi único, un criterio para juzgar su maestría. El Qi de Lu Hao era el Yin Qi celestial. El Qi de Ikigaya era el Yang Qi terrenal. Juntos, formaban el orden del cielo y de la tierra. Sin armonía, las montañas se derrumban, la tierra se agrieta y las dinastías caen. En ese momento, Ikigaya ya no se limitaba a recibir golpes pasivamente. Aunque su cuerpo aún sangraba, su espíritu estaba en su punto álgido.
Su arte marcial una sombra, 9 puños ascendía continuamente, evolucionando hasta convertirse en el verdadero 9 golpes, una muerte, intercambiando golpes con Lu Hao casi en igualdad de condiciones. Esto no fue un duelo de artes marciales, sino una confrontación de las fuerzas del Yin y el Yang, utilizando el Qi para transmitir poder, la expresión más directa de esta fuerza. La energía Yin y Yang de esta tierra había caído en completo desorden. El ascenso y descenso del Qi Yin y Yang provocó caos en el Qi de la tierra. Olvídense del derrumbe de montañas o la división de la tierra. Este espacio, creado a partir del inframundo, era fundamentalmente desestabilizador. El poder de la maldición era repugnante. El cielo azul y la tierra clamaban de agonía. Quienes ayudaron a crear esta tierra también habían estado profundamente influenciados por la teoría china del Yin y el Yang, pero ahora, frente a dos asesinos de dioses que ostentaban el poder de transformar todas las cosas, esa teoría se volvía cada vez más frágil. Antes de su última separación, el choque de palmas entre Ikigaya y Lu Hao creó un agujero negro que aniquiló todo lo que había dentro de ese espacio hasta que el torrente de poder maldito que lo rodeaba lo borró. En ese instante, aparecieron grietas repentinas en la tierra, que luego se cerraron, para luego convertirse en montañas o formar enormes fosas. Las ciudades habían quedado destrozadas hacía tiempo. El cielo pasó de una intensa nevada, relámpagos y truenos, lluvia torrencial y sol abrasador, a una oscuridad total. A excepción del establo donde se encontraba recluido el gran sabio igual al cielo, protegido por una sospechosa luz dorada, el resto de la zona era un caos absoluto. Para entonces, ambas partes sabían que la lucha no podía continuar. Dejando a un lado a Lu Hao, al menos Ikigaya se preocupaba por aquellos que habían entrado con él, como Ena. Esa luz dorada era demasiado sospechosa. Creo que todos deberíamos calmarnos, dijo Ikigaya a Lu Hao, mirando hacia el establo que se encontraba a lo lejos. El sello del gran sabio se había roto. Como dice el refrán, es mejor que un ladrón no robe a que lo codicie. Con la vigilancia constante de Lu Hao, la destrucción era solo cuestión de tiempo. Ikigaya sentía que ya había sido bastante leal, honrando la amistad que compartieron bebiendo juntos en aquel entonces. Ese era el punto clave. Incluso estando del lado de Ena, sentía que había hecho lo correcto. ¿Quién le pidió al comité que sellara a ese mono? El hecho de que lo fueran a sellar provocó el punto débil de Lu Hao. Es bien sabido que cuando un asesino de dioses quiere causar destrucción, nadie puede detenerlo, ni siquiera los de su propia especie. Así que ahora Ikigaya planeaba llevarse a la chica y huir. Capítulo 21. Regresó al camino correcto. Cuando escuchó a Ikigaya decir, todos, cálmense, Lu Hao sintió que tal vez no era del todo descabellado pensar en hacer una pequeña pausa en sus asuntos con el gran sabio igual al cielo. Entonces, con calma, desató un conjunto completo de las 12 palmas divinas del Fénix ascendente, persiguiendo a Ikigaya en un frenético caos, haciéndolo correr de arriba a abajo desesperadamente. Hermanito, ¿a dónde vas?, preguntó Lu Hao alegremente, observando su figura desaliñada. Se desplazaba por el aire a la velocidad del rayo, manteniendo el ritmo sin esfuerzo y negándose a dejarlo escapar. Este era el dominio conocido como velocidad divina. Entre todos los asesinos de dioses de hoy en día, cualquiera que poseyera este dominio lo hizo a través del efecto de su autoridad. Lu Hao fue el único que accedió a este reino exclusivamente a través de las artes marciales. Al mismo tiempo, debido a que ella seguía desatando su poder maldito, el reino fantasma que los rodeaba se estaba volviendo aún más inestable. Mientras tanto, al ser perseguido, Ikigaya corrió directamente hacia los establos, donde la luz dorada ya comenzaba a desvanecerse. Desde su punto de vista, continuar la pelea con Lu Hao no tenía sentido. Ya había obtenido todo lo que se podía conseguir en esa batalla. No había necesidad de seguir enfrentándose a ese antiguo asesino de dioses. Si terminara desperdiciando una de sus valiosas fichas de resurrección, sería una gran pérdida. Cuando aparecieron los establos a la vista, se lanzó directamente hacia ellos.
En el instante en que entró, Ikigaya sintió que cierto poder dentro de la luz dorada que lo rodeaba invadía su cuerpo, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció de su interior. Al principio, pensó que era el efecto del poder maldito del asesino de dioses. Pero cuando notó que Luo, quien lo había estado siguiendo de cerca, no lo siguió adentro, se dio cuenta de que esto probablemente se debía a alguna autoridad propia. Pero ahora no era el momento de investigar más a fondo. Podía aprovechar esta oportunidad para escapar. Todo dentro de los establos se había convertido en piedra. Sin embargo, en el suelo, Ikigaya divisó a Ena y a Marilla Yuri, quienes parecían ilesas. Pero Marilla Ikari había desaparecido. En el lugar donde yacía el gran sabio igual al cielo, ahora se alzaba una enorme roca que emanaba luz dorada. Todo aquello que la luz dorada tocaba directamente se convertía en piedra. Ikigaya sacó el Ame no Murakumo de la cintura de Ena y lo clavó en el suelo. Luego, cargando a una chica sobre cada hombro, levantó al dúo inconsciente. Parecía un poco cómico, pero no era momento de detenerse en nimiedades. «Oye, estúpida espada. Es hora de trabajar», gritó. «Oye», respondió irritado el Ame no Murakumo, que acababa de fingir estar muerto. «Puede que hayamos compartido la experiencia de asar perros juntos, pero si sigues llamándome así, voy a perder los estribos». Ikigaya casi lo pisoteó hasta convertirlo en suelo. «Entonces, ¿qué tal si te llamamos bastón espada?» «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó la espada, desconcertada. «Te lo explicaré más tarde. Este lugar está a punto de caer. Ya no debería haber restricciones para ti, ¿verdad?». «Por supuesto que no», respondió la espada con orgullo. Al instante siguiente, la oscuridad se extendió desde donde estaba, formando un túnel completamente negro. Ikigaya saltó inmediatamente, seguido de cerca por la espada, que volvió a sujetarse a su cintura. «Retrocedan un poco, me están pinchando». Acomodó a las dos chicas sobre sus hombros. El ajuste fue demasiado brusco y terminó asfixiado por dos enormes traseros. «Sin duda, está hecha para tener hijos». «Eres un fastidio», murmuró la espada, aparentemente ajena a lo que acababa de suceder, moviéndose solo ligeramente para ajustar su posición. Y con eso, Ikigaya se dirigió hacia la salida. Mientras tanto, en el lugar del que acababa de escapar, Luo pisó el suelo ahora petrificado de los establos. Miró a su alrededor, a la superficie de piedra vacía que tenía delante, claramente disgustada con lo que veía. La luz dorada de los establos ya se había desvanecido, permitiéndole entrar libremente. ¿Escapó, Definitivamente fue una técnica de teletransportación. Luo tuvo que admitir que, incluso en los momentos finales, Ikigaya la había vuelto a sorprender. Hacía mucho tiempo que no conocía a alguien tan interesante. Antes de que tuviera la oportunidad de invocar a Harinio, Ikigaya y sus sacerdotisas ya habían desaparecido. Como la mayor maestra de la hechicería de este mundo, pudo darse cuenta de que se trataba de una especie de método de transferencia utilizado para viajar a través del inframundo. Por supuesto, esto también se debía a que este reino ya había sufrido graves daños a causa de los poderes de ella y del gran sabio. De lo contrario, la barrera habría bloqueado tales técnicas. Aún preocupado, Luo volvió a usar su magia de detección, pero no pudo localizar a nadie. Eso lo confirmó. El joven rey de Wu había traspasado la barrera y escapado al mundo exterior. ¿De verdad tenía semejante tesoro? Luo no era de las que se obsesionaban con coleccionar artefactos. Confiaba más en sus puños. Pero eso no significaba que desconociera los famosos tesoros del mundo. Parecía una espada, debía de ser una de las espadas divinas de Wu, reflexionó. Pero sus pensamientos pronto fueron interrumpidos. «Eres realmente imprudente». La voz provenía de su antigua rival, emergiendo de la piedra ahora oscurecida. Decir que era una piedra era quedarse corto. Era más bien una montaña, y estaba creciendo lentamente, aunque la mayoría de la gente no lo notaría a primera vista. «Parece que aún no has despertado del todo». Luo se paró frente a la montaña y habló. Por su contorno, quedaba claro que la forma final de esta montaña tendría 5 picos. Aunque me encantaría volver a la superficie y arreglar las cosas, parece que tendré que esperar un poco más. Romper el hechizo de Bimaruan lleva tiempo. No hay problema. Puedo esperar.
Luo pensó en la alegría que sentiría al regresar a la superficie, y su ánimo mejoró notablemente. También le preocupaba el estado actual del mundo de la superficie. Aquel discípulo suyo, tan perezoso, siempre necesitaba una enseñanza y supervisión estrictas para hacer las cosas correctamente. Lo entiendo. Primero volveré a la superficie y esperaré el día en que volvamos a luchar. Me aseguraré de estar a la altura de tus expectativas. Mantén los ojos bien abiertos y espérame, asesino de dioses. La atronadora risa del rey mono resonó desde la montaña, su espíritu audaz y poderoso, muy diferente al de antes. La campeona suprema de Wulin de China finalmente había logrado su objetivo. Utilizando al dragón y la serpiente caídos como sacrificios, permitió que el mono descarriado regresara al camino correcto. Al mismo tiempo, presentía que los estaban observando. Por supuesto, la mayoría de esas miradas estaban fijas en la montaña que tenía delante. La montaña tembló ligeramente. Claramente, el gran sabio igual al cielo también lo sintió. Parece que quienes te sellaron en el pasado te están observando de nuevo. Yo, Luo, no tengo ningún interés en esos papeles, así que me marcho. Dicho esto, el cuerpo de Luo se convirtió en nubes de colores y desapareció de la zona. Justo cuando ella desapareció, una figura con forma de mono emergió de la montaña. Se le llamó con forma de mono simplemente porque se parecía a uno. La figura estaba hecha completamente de piedra. Aparte de que su rostro era algo distinguible, el resto se mimetizaba por completo con la roca de la montaña al examinarlo de cerca. ¿Tú otra vez? ¿Por qué siempre me espías? El mono de piedra miró al cielo destrozado con disgusto. A estas alturas, ya no puedes detenerme. Solo quédate quieto y espera. No soy tan mezquino como para buscar venganza, pero si intentas algo raro, no me culpes. Las miradas indiscretas se dispersaron. Al percibir esto, el mono de piedra rió con regocijo, y sus ojos se tornaron gradualmente rojos como la sangre. Esas miradas provenían de aquellos que una vez habían usado el hechizo de sellado Vimawen sobre él. Antes, solían espiarlo abiertamente, probablemente sin imaginar jamás que algún día lograría escapar. Entre esas miradas de hace un momento, algunas incluso reflejaban temor. Pero, como ya había dicho, ahora tenía poco interés en vengarse de esas personas. Porque mientras él volviera a caminar sobre la superficie, esa gente sufriría bastante, y solo eso le producía una enorme satisfacción. Incluso me tomé la molestia de esconder a la sacerdotisa. Y aún así, ninguno se atrevió a venir a preguntarme por ella. ¡Qué aburrido! El rojo se desvaneció de los ojos del mono mientras su figura se retraía lentamente hacia la montaña. No puedo dejar que todo este esfuerzo sea en vano, mejor aprovecho este cuerpo. Capítulo 22. La brecha entre los sueños y la realidad. Una niña dormía plácidamente a la luz del resplandor. En su estado de conciencia debilitada, voces familiares llegaron a sus oídos. Una era una risa franca y descarada. La otra era más común, pero contenía un leve rastro de hostilidad. Al darse cuenta de esto, Ena Seisuin despertó lentamente. Se encontró tendida en un suelo de madera. Junto a ella estaba la espada divina Ame no Murakumo, y Yuri Marilla yacía cerca de la misma manera, aunque Yuri parecía seguir inconsciente. Siguiendo la dirección de donde provenían las voces, Ena vio a Ikigaya Hachiman charlando y riendo con el abuelo. Te lo digo, chico, ¿de verdad tienes que ser tan honesto y leal a tus deseos? Tu sueño es simplemente acostarte con un montón de chicas. Oye, maldito pervertido. Mi deseo es ser popular, ¿entiendes? Es algo totalmente distinto. ¿En qué se diferencia eso? Es totalmente diferente. Solo quiero que todas las chicas quieran acostarse conmigo, eso es todo. Esa conversación fue bastante delicada, pero sin duda era el estilo de Ikigaya Hachiman. Solo un asesino de dioses podría soltar sueños tan vergonzosos en voz alta sin pudor alguno. Ena se incorporó. Parecía haber recuperado todas sus fuerzas. Podía sentir que Ame no Murakumo había gastado parte de su poder. Al parecer, Hachiman lo había usado para sacarlas a ella y a Yuri de ese otro mundo y traerlas a este reino espiritual donde residía el abuelo. ¿Estás despierto? Tanto el hombre como el dios se volvieron hacia ella.
Lo que desconcertó a Ena fue que parecían genuinamente encantados de verla despierta. Pero escuché todo lo que dijeron ustedes dos. ¿Qué te pasa?, preguntó Hachiman, visiblemente confundido por su expresión. ¿Estás resfriada? Ena pensó por un momento, luego decidió respirar hondo como una muestra de dramatismo, solo para inhalar una enorme bocanada de energía maldita. Bien, este es el reino espiritual. Eso salió terriblemente mal. Tos, tos. Empezó a toser violentamente. Incluso con sangre de ancestros divinos y la bendición de una espada divina, inhalar imprudentemente la energía de este reino después de ser herido por otro asesino de dioses. No es una decisión inteligente. Pero Hachiman interpretó completamente mal sus acciones. ¿De verdad estás enfermo?, pareció sorprendido e instantáneamente se teletransportó a su lado, abrazándola justo cuando ella estaba medio incorporada. Déjame comprobarlo, murmuró, comenzando a examinar su estado. Bajo sus manos torpes, la circulación sanguínea de Ena pareció mejorar, o quizás su vitalidad se estaba agitando demasiado. Finalmente, no pudo soportarlo más. Agarró la mano que empezaba a deslizarse dentro de su ropa y lo miró con furia. Solo entonces este desgraciado retiró la mano a regañadientes, con una expresión bastante decepcionada. Como hombre soltero, tu comportamiento me ha causado un grave daño emocional, dijo cierto dios, que afirmaba estar retirado, y añadió. Fue un golpe crítico, además. Y tu forma de hablar me recuerda a un hombre con cabeza de pájaro que aprendió el lenguaje humano de forma incorrecta, replicó Hachiman bruscamente, todavía algo enfurruñado. No digas eso. Ustedes, los humanos, lo inventaron. Son realmente talentosos con los idiomas, dijo Susanoo no Mikoto riendo a carcajadas. Pero para Hachiman, su expresión se parecía cada vez más a la de Horus, el dios con cabeza de pájaro. Eso hizo que Hachiman pensara en su rival, a quien no había visto desde que cruzó al antiguo Egipto. Hablando de eso, ¿a dónde se fue ese pájaro? Lógicamente, debería haberse visto afectado por el paso del tiempo al igual que Hachiman y haber sido expulsado eventualmente. Hachiman estaba ahora completamente seguro. Los dioses pueden ser poderosos, pero no están por encima del mundo mismo. Parafraseando una novela de una vida anterior, pueden ser la encarnación de las reglas, pero no pueden trascenderlas. El tiempo es irreversible, incluso para los dioses. Pueden resistirlo mejor, tal vez incluso viajar en el tiempo brevemente, pero no pueden quedarse para siempre. Hachiman tampoco había visto a Susanoo en mucho tiempo. Y ahora hablaba de una manera mucho más extraña, lo que despertó las sospechas de Hachiman. Entonces, ¿conociste a Horus? Ah, sí. Después de todo, somos parientes en cierto sentido, respondió Susanoo con una sonrisa desprovista de calidez. En este mundo, cualquier asesino de dioses, a menos que sea un completo novato, sabe que no existe tal cosa como una raza divina. Más bien, se trata de un concepto creado por el ser humano, con limitaciones extremas. Si bien los asesinos de dioses pueden considerarse, en cierto modo, un grupo con reconocimiento mutuo, los dioses definitivamente no pueden serlo. Cada uno de estos seres era completamente único. No tenían nada en común. Sus nombres existen únicamente gracias a la mitología. Aunque compartan intereses comunes, fuera del marco de la mitología, cuando los dioses renegados se encuentran, los resultados pueden ser incluso peores que cuando se encuentran con asesinos de dioses. De hecho, la mitología no solo limita cuánto daño pueden causar los dioses a los humanos, sino que también limita cuánto daño pueden causarse entre sí. Hachiman había viajado una vez a una época en la que dioses y humanos caminaban juntos sobre la tierra. Allí, presenció de primera mano el conflicto entre los dioses. Tanto la diosa hitita del sol como la diosa cretense de la serpiente revelaron casualmente este punto a través de sus acciones. Ambas diosas sabían perfectamente que Hachiman no pertenecía a esa época. Uno optó por invitarlo a una alianza, mientras que el otro intentó expulsarlo de forma preventiva. Los dioses no actúan sin razón, y menos aún por el bien de la humanidad. No es que Hachiman menospreciara a su antigua especie, sino que los humanos de aquella época eran tan débiles ante los dioses que ni siquiera tenían la voluntad de resistir. No me extraña que te comportes tan raro esta vez. Hachiman le dirigió una mirada de reojo a Susanoo.
Este dios se estaba volviendo cada vez más difícil de descifrar. Jubilado. ¿Qué demonios significa eso? Quizás, cuando viviera lo suficiente y viera suficientes dioses, lo entendería. No digas eso, ese tipo es muy interesante. ¿Ya has luchado contra él? Susanoo se acarició la barba con una mirada melancólica. Qué bien, yo también quiero sentir esa emoción. Nadie te lo impide, respondió Hachiman. Y ese gran sabio igual al cielo, los antiguos son-yojis japoneses, no tenían la capacidad de sellarlo, ¿verdad? Arruinas toda la diversión al decirlo así, Susanoo siguió sonriendo. No digo que tenga nada que ver conmigo. No quiero que ese tipo aparezca en mi puerta. A diferencia de ti, él es muy fiero. En realidad, yo también soy bastante feroz, pensó Hachiman. Pero me diste chicas, así que por supuesto estoy siendo educado. Suspiró para sí mismo. Los asesinos de dioses realmente no pueden resistirse a las trampas de miel. Pero no le importaría que le pusieran a prueba con aún más trampas de miel. Mientras la mente de Hachiman se sumergía en pensamientos indescriptibles, no tenía ni idea de que alguien realmente estaba planeando, y ya había comenzado, a hacer exactamente eso. Chiba ya había experimentado algunos cambios. Estos solo se habían detenido temporalmente tras su partida. Ahora que estaba en Nick, esos cambios se habían reanudado, e incluso habían comenzado a infiltrarse en la Academia Sakura. Pero Hachiman no tenía forma de detectar nada de esto en ese momento. Los problemas más apremiantes que tenía por delante seguían siendo una misteriosa y anciana guerrera soltera que insistía en llevarlo al Monte Lu para entrenar en el puño del dragón ascendente, y un mono que parecía dispuesto a provocar un gran caos. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en buimeacoffee.com/varietlocoffee.eduritin.